Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. La siguiente noticia también muy interesante, y esta pues salió también en un periódico en España, y esta sí relacionada a neurología. Lo que trata Guillermo Lahera, el autor de este artículo, dice que el ser humano que sufre necesita construir con el terapeuta una nueva historia de sí mismo que le sea útil para afrontar una realidad adversa. El diálogo neurociencia-psicoterapia nos puede ayudar a entender mejor el proceso de la terapia. Él indica que la eficacia de la psicoterapia en algunos pacientes es indiscutible, aunque sabemos, y de acuerdo a las estadísticas, entre el 30 y 50% de los tratamientos utilizando psicoterapia no funciona. O sea que casi la mitad de los tratamientos no están funcionando. Y es más, alrededor del 10% más bien el problema se agrava. O sea que si tenemos la mitad de pacientes que están abandonando este tipo de tratamientos, y no solamente eso, un 10% empeora las condiciones, la pregunta que se hace el autor es, entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué cambios estructurales o funcionales produce en el cerebro deberían producirse en el cerebro para conseguir esa mejoría? El autor nos cuenta que parte del problema es la fragmentación de las escuelas de psicoterapia, pues cada una responde o produce respuestas dispares a esta pregunta. Por ejemplo, la escuela cognitiva, ellos hablan de que lo que se requiere es un diálogo socrático entre el terapeuta y cliente, cambiando la interpretación de la realidad, cuestionando y revirtiendo ciertos pensamientos automáticos y sesgos que propician el malestar y el síntoma. Esto llevará a un cambio en las áreas involucradas del cerebro. Por otro lado, los terapeutas psicodinámicos dirían que el énfasis es en la capacidad del paciente de llegar a identificar y conocer durante la terapia sus propios mecanismos mentales, conseguir un insight, una conciencia del problema. Este autoconocimiento o autoanálisis tiene hipotéticamente la posibilidad de llevar al cerebro a cambios importantes. Asimismo, los terapeutas que utilizan la meditación indicarían que el engrosamiento de la ínsula, un centro de red al que llegan multitud de conexiones neuronales del cuerpo, localizado en la profundidad de la cisura de Silvio, es producto de la integración de señales sensoriales y viscerales del presente a costa de reducir las inútiles ramificaciones acerca del pasado y del futuro. Otros autores en este campo indicarían que la terapia respondería a lo que ocurre en el cerebro solamente si es trascendente, solamente encontrando correlaciones para que pueda servir y se den los cambios. Toda esta multiplicidad de voces en psicoterapia lo que ha llevado es a los resultados que estamos mirando, de que mitad de los pacientes o que tienen problemas abandonan estas terapias. Por ende, el autor lo que dice es que en realidad, y lo que está apareciendo últimamente, es que en realidad todas estas escuelas deberían unirse. Debería haber un nuevo paradigma. Debería pararse estas luchas fratricidas entre estas escuelas de psicoterapia. Deberían estas escuelas trabajar juntas en un proceso integrador, de manera que todas ellas puedan llevar a la mejora del paciente.
la empatía mostrada desde el inicio por el psicólogo o el psiquiatra, el acuerdo genuino entre el terapeuta y el paciente acerca de metas a conseguir, la alianza de trabajo, la validación de la experiencia del cliente, la capacidad para generar expectativas de cambio y las características personales del terapeuta llevarían a un modelo que pues podría ser integrador y podría realmente de esa manera ayudar al paciente. ¿Y cómo es que se podría lograr esta integración? El autor indica que podría ser a través del irresistible poder de la narrativa, igual que un niño que atiende un montón de conceptos abstractos al escuchar por la noche un cuento de su padre. El paciente encaja, amortigua, regula e integra muchas funciones psíquicas en la medida en que se construye con el terapeuta una nueva historia de su vida. El paciente acude a la consulta con una narrativa saturada, agotada, tales como me quiero morir, no puedo más y otras por el estilo. Pero el diálogo en condiciones de seguridad que genera con el terapeuta podría favorecer a que haya transformaciones y que pues ese relato de los hechos pueda cambiar, adaptarse a procesos positivos y de ajuste en el cerebro. Así como las naciones necesitan de estas historias basadas en hechos remotos, históricos y mitológicos para generar la identidad nacional, las familias también tienen historias del pasado que producen y que se producen a través de los miembros, del sobrino, del bisnieto y que dan pertenencia. Asimismo, los sujetos atormentados, ahogados en el dolor, que tienen problemas, pueden necesitar también descubrir junto a una persona fiable una nueva historia de sí mismos. A veces, no necesariamente la más verdadera, pero sí una útil para que el cerebro pueda ajustarse, cambiar y tomar una posición positiva sobre la historia de su vida. Así pues, de esta manera la psicoterapia podría funcionar y el número de abandonos o el porcentaje de abandonos que hay en la actualidad también podrían disminuir. Este fue un artículo que salió en El País, en Salud y Bienestar, de origen español. Bueno. Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad.